Hosana, Hosana, las alturas por siempre. Hosana, Hosana, aleluya, por siempre. Victorioso Rey, Cordero Santo vestido en majestad, tú eres el que es bienvenido aquí, tú eres el que es bienvenido aquí. Las alturas de siempre. Hosana, Hosana, aleluya, de siempre. Hosana, Hosana, las alturas por siempre. Hosana, Hosana, aleluya, por siempre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendito sea Él, bendito sea Él, quien viene en el nombre del Señor. Unidos cantamos, Jesús es Rey, por siempre reinará. Bendito sea Él, bendito sea Él, quien viene en el nombre del Señor. Unidos cantamos, Jesús es Rey, por siempre reinará. Bendito sea Él, bendito sea Él, quien viene en el nombre del Señor. Unidos cantamos, Jesús es Rey, por siempre reinará. Hosana, Hosana, las alturas por siempre. Hosana, Hosana, aleluya, por siempre. Hosana, las alturas por siempre. Hosana, Hosana, aleluya, por siempre.
Dios sea la gloria, toda la gloria. A Dios sea la honra, toda la honra. De esplendor y majestad vestido estás. Eres hermoso, eres hermoso. A Dios sea la gloria, toda la gloria. A Dios sea la honra, toda la honra. De esplendor y majestad vestido estás. Eres hermoso, eres hermoso. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, toda la gloria. A Dios sea la honra, toda la honra. De esplendor y majestad vestido estás. Eres hermoso, eres hermoso. A Dios sea la gloria, toda la gloria. A Dios sea la honra, toda la honra. De esplendor y majestad vestido estás. Eres hermoso, eres hermoso. Eres digno de alabar. Eres digno de alabar. Un sacrificio yo traeré. Un sacrificio yo traeré. Eres digno de alabar. Eres digno de alabar. Un sacrificio yo traeré. Un sacrificio yo traeré. Eres digno de alabar. Eres digno de alabar. Un sacrificio yo traeré. Un sacrificio yo traeré. La gloria, toda la gloria. A Dios sea la honra, toda la honra. De esplendor y majestad vestido estás. Eres hermoso, eres hermoso. Dios sea la gloria, toda la gloria. A Dios sea la honra, toda la honra. De esplendor y majestad vestido estás. Eres hermoso, eres hermoso.
corazón. Dios sea la gloria. Eres digno de alabar. Eres digno de alabar. Eres digno de alabar. Un sacrificio yo traeré. Eres digno de alabar. Eres digno. Eres digno. Hola pueblo de Dios, les quiero dar la bienvenida a nuestra iglesia en línea aquí en Light of the Valley Church. Estamos contentos que decidieron unirse con nosotros el día de hoy y hoy es un día muy especial porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día de celebración para todos nosotros. Hoy en día voy a estar enseñando sobre la Pascua. La Pascua es una fiesta judía que conmemora la liberación de los israelitas. Ahora, de la esclavitud egipcia. La temporada es de unos 7 o 8 días. Este año, en 2020, vemos que la Pascua es durante el tiempo del 8 de abril hasta el 16 de abril. El día de la resurrección, que es hoy el domingo, cae durante la Pascua, la temporada de la Pascua en este año. Este es un tiempo especial para todos los creyentes alrededor del mundo, porque estamos celebrando, como quien dice, dos cosas al mismo tiempo, la Pascua y también el día de la resurrección, que está aconteciendo al mismo tiempo. Para nosotros, la Pascua, el día de la resurrección, es la fundación de nuestra creencia, porque si Jesucristo no fuera resucitado de entre los muertos, no estuviéramos nosotros aquí. Amén. Voy a estar, como dije, enseñando hoy sobre la Pascua y nuestro versículo clave lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7. Ahora, en la última parte de este versículo nos dice, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Qué buenas noticias para nosotros, porque Cristo ya, nos está diciendo Pablo aquí, que ya ha sido sacrificado. Y el sacrificio que Él hizo, lo hizo por nosotros. Y Él es el Cordero Pascual para nosotros. Ahora, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es la Pascua? Si estamos celebrando el tiempo de la Pascua, ¿qué es lo que es la Pascua? Y para entender eso, tenemos que ir para la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y ahí encontramos cómo empezó la Pascua, qué es lo que es la Pascua. Ahí la vamos a encontrar. Encontramos en el libro de Éxodo, y vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo capítulo 11 del versículo 4 al 7. Pero antes de empezar a leer, nomás para dejarles saber de que en esa temporada el pueblo de Israel estaba en esclavitud en la nación de Egipto. Entonces, por 400 años eran esclavos. Dios mandó a un hombre llamado Moisés para librar a su pueblo Israel de la esclavitud. Y cuando lo mandó, Dios también mandó 10 plagas a la nación de Egipto para que el faraón de Egipto dejara a su pueblo ir. La última plaga que mandó Dios fue una plaga de un ángel de muerte que iba a matar a todos los primogénitos. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a leer en el libro de Éxodo, capítulo 11, el versículo 4 al 7. Vamos a leer aquí, porque aquí Moisés va a hablar con el faraón de Egipto para decirle lo que Dios ha dicho. Dice, Moisés anunció, así dice el Señor. Hacia la medianoche pasaré por todo Egipto
y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a verlos. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Dios hace una distinción. Aquí vemos que la palabra Egipto, la nación de Egipto, es un tipo, representa al mundo. Israel representa, es un tipo del pueblo de Dios, de su iglesia. Entonces Dios hace una distinción del mundo y de su pueblo. Y eso es buenas noticias para nosotros, porque Dios demuestra su amor hacia nosotros. Entonces seguimos leyendo, porque vamos para el capítulo 12 del mismo libro de Éxodo, pero vamos a empezar a leer en el versículo 3. Dice: hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Entonces Dios le está dando instrucciones aquí a Moisés. Ya le está diciendo cómo se deben de preparar para la última plaga que va a venir. Tienen que estar preparados para que no los fuera a afectar a ellos. Seguimos leyendo, vamos para el versículo 5. Nos dice: el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, el que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en la dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Dios les está diciendo aquí entonces qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Tenían que escoger un cordero. Lo tenían que escoger para la razón de que lo iban a sacrificar, lo iban a matar. Esa iba a ser la razón de hacerlo. Entonces en el versículo 12 seguimos leyendo que Dios le sigue diciendo a Moisés: todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. ¿Saben ustedes que esas buenas noticias para nosotros? Dios le dijo aquí, hablando Dios con Moisés, que le dijera a Faraón que él iba a ejecutar una sentencia contra todos los dioses de Egipto. A la misma vez hoy, por el tiempo que estamos pasando, te quiero decir que Dios está haciendo lo mismo, está trayendo juicio sobre todos los dioses de este mundo, sobre todos los príncipes de la oscuridad, sobre el Satanás, sobre todos sus demonios, sobre todas las plagas que vengan, sobre todas las enfermedades que vengan. Dios trayendo un juicio contra ellos para que nosotros sepamos que Él es Dios. Él es Dios. Seguimos leyendo en el versículo 13. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiriera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Qué buenas noticias. La sangre iba a ser la señal. La sangre en las casas, en las puertas, iba a ser la señal de que no debería de ir a tocar el ángel de muerte. Era la señal, la sangre era la señal. Y qué buenas noticias para nosotros, porque la sangre de Jesucristo hace lo mismo para nosotros. Es una señal, era una señal para ellos, para que ninguna plaga llegaría a sus hogares. Eso es algo que nosotros podemos tomar para nosotros, de que ninguna plaga llegará a nuestra morada. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. No nos tocará a nosotros. Qué buenas noticias para nosotros. Seguimos leyendo en el versículo 17. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones.
por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Vemos algo importante aquí porque nos está diciendo, aquí Dios le está explicando a Moisés qué es lo que deben de comer, cómo lo van a comer y lo deben de seguir haciendo hasta después. En otras palabras, después de que pase esa plaga y que ya sean liberados de la esclavitud, van a seguir ellos haciendo esta fiesta todavía, porque va a ser un recuerdo de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, es algo que se debe hacer continuamente, no debe de parar, deben de seguir haciéndolo, es lo que les está diciendo. Vamos para el versículo 21, que nos dice: convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, untan de sangre el dintel y los postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá al Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiriera. Qué cosa tan hermosa de pensar de cómo Dios los estaba protegiendo, que cuando miraba la sangre que estaba en las puertas, entonces Dios no iba a permitir que el ángel de muerte, que esa plaga destructora entrara a esos hogares. No podía entrar, Dios no lo iba a permitir. Igualmente con nosotros, Dios no va a permitir que entre a nuestros hogares tampoco ninguna plaga cuando está la sangre de Cristo está allí. Es lo que tenemos que saber. El 24 nos dice: obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Por eso se llama la Pascua, porque fue el tiempo cuando pasó de largo. El ángel de muerte los pasó, no entró la muerte en sus hogares. Fue algo hermoso y ellos están, los israelitas, entonces están entendiendo de que Dios es el que ha hecho esto y ellos en memoria de lo que Dios está haciendo, lo iban a seguir haciendo y le están diciendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos por todas las generaciones, diciéndoles las grandes cosas que Dios hizo cuando los libró de la esclavitud. Yo te quiero decir que Dios también nos ha librado de la esclavitud y eso es algo importante para nosotros de decirle a nuestros hijos y nuestros hijos de nuestros hijos, decirles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha librado de la esclavitud del pecado. Dios lo ha hecho. Entonces vamos a seguir leyendo en el 28. Y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras criadas de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Fíjense, no había ninguna casa donde no había algún muerto, pero solamente de los egipcios, de las casas de los israelitas, no había ninguna persona muerta.
¿Por qué? Por la protección de Dios. ¿Por qué? Porque estaba la sangre sobre las puertas, la sangre del cordero que era sacrificado. Entonces, por eso la Pascua es una temporada que se celebra, una fiesta de los judíos, porque ellos la celebran en memoria de lo que Dios hizo por ellos cuando eran esclavos en Egipcio, cuando todo lo que Dios hizo para sacarlos de esa esclavitud. Entonces, en memoria de los milagros, de las señales que Dios hizo, ellos celebran esta fiesta y alaban a Dios y glorifican a Dios. La celebran ellos por qué es lo que comen y cómo comen hacen la carne y todo lo que comen, y el pan sin levadura. Todo esto eran instrucciones de Dios que deben de seguir haciendo, y es importante para nosotros saber. Ahora, aprendimos ya entonces que cómo empezó la Pascua y por qué la celebran la Pascua, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros podemos ver y decir, pues, qué bueno que Dios los libró, ¿verdad? A los israelitas, pero para nosotros, ¿cómo nos afecta eso a nosotros? ¿Cómo se relaciona la Pascua para nosotros el día de hoy? Entonces, eso lo vamos a ver porque vemos que en el libro de Juan, ahora si vamos adelante, salimos del Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento de la Biblia, cientos de años después, vemos entonces que la razón de por qué esto nos afecta a nosotros y es importante para nosotros. Vemos en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, vemos que en el principio, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Y en el 14 dice que el Verbo se hizo carne. En otras palabras, Dios vino a este mundo y se hizo carne, se hizo un humano como nosotros, un ser humano como nosotros. Él se hizo carne. Entonces, ¿por qué? Tenemos que hacerle pregunta, ¿por qué Dios, siendo Dios, se puso la vestidura de carne y se hizo como un hombre? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué vino a este mundo a hacer eso? Y podemos contestar esa pregunta cuando vamos al libro de Juan, donde estamos leyendo capítulo 1, vamos al versículo 29, que nos dice, el día siguiente Juan vio a Jesús. Este está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, y cuando estaba bautizando dice que el día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Entonces, fíjense, Jesús es representado como el Cordero de Dios. Aquí lo está llamando por título. Juan el Bautista lo está llamando y le está dando el título el Cordero de Dios. ¿Por qué le está dando ese título? Porque este Cordero de Dios es el que va a quitar el pecado del mundo. Qué buenas noticias, ya estaba anunciado. Por eso Dios vino y se hizo hombre, para como hombre Él pudiera venir y quitar el pecado del hombre. Pero la única manera que lo pudo hacer era si Él era el Cordero de Dios, si Él era sacrificado para quitar el pecado del mundo. Entonces vemos, por eso cuando leímos en 1 Corintios 5:7, que leímos en el principio, nuestro versículo clave, nos dice, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Entonces, no solamente es el Cordero de Dios, sino que es el Cordero Pascual. Y sabemos lo que leímos en el libro de Éxodo, el Cordero Pascual era sacrificado para que la sangre pudiera salvarlos. Entonces, es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, como nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado para que su sangre nos pudiera salvar a nosotros. Qué buenas noticias son esas para nosotros. Pablo, entonces, lo que él estaba diciendo aquí en 1 Corintios 5:7, nos está diciendo que Cristo es nuestra Pascua. La Pascua de los cristianos, la Pascua judía, la que leímos, era un tipo de Cristo. Ya estaba, como quien dice, dando sombra a lo que iba a venir. Es la razón por cuanto Moisés también la celebraba por fe. Hebreos 11:28 nos dice que Moisés la celebraba por fe porque él estaba viendo más allá. Porque es un tipo de Cristo el que iba a venir. Pascua fue absorbada para conmemorar la liberación de los israelitas de Egipto, y también fue para el presegiar de Cristo, la sombra que iba a venir Cristo, y para la redención de su pueblo. Todo esto estaba hablando de lo que iba a venir.
lo que pasó con el pueblo de Israel era algo de una sombra de lo que iba a venir con Jesucristo. Hay una comparación entonces entre la Pascua y Cristo, en la separación y la muerte de ella. El sacrificio de la Pascua era sacado de las ovejas o de los cabritos. ¿Se acuerdan Moisés de instrucciones que sacaran? Entonces fue sacado. También igualmente Cristo, el sacrificio de la Pascua era sacado, al igual que la naturaleza humana de Cristo también fue sacada, fue elegida de entre las personas con una naturaleza sin pecado. Fíjense, estaba predestinado antes de la fundación del mundo para ser el Cordero inmolado. Entonces Jesús fue formado por el Espíritu Santo y nacido a través de una virgen. Él se separó y se preservó de la infección del pecado. Aleluya. No tenía ningún pecado, era separado completamente. Miran ustedes cómo se comparan las dos, el Cordero de la Pascua y Jesucristo. Fíjense, dice 1 Pedro 1:19 nos dice, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Si la sangre del Cordero Pascual, cuando estaba untada en el dintel de la puerta y los postes de lado, esa podía salvarlos, protegerlos para que el ángel de la muerte los pasara. ¿Cuánto más la sangre de Jesús, que es una sangre preciosa? Esta sangre preciosa de Jesús tiene poder para librarnos, para protegernos. ¿Cuánto más la sangre de Jesús? Comparado, no se puede comparar a la sangre de un cordero. Aleluya, Cristo fue. Entonces existe un acuerdo, vemos, entre la Pascua y Cristo en el sacrificio en sí y las cualidades de la misma, que era un cordero. Jesús era un cordero como, ya lo leímos en Juan, era el cordero de Dios, era un cordero pascual también, como Cristo también, ¿verdad? Entonces, el cordero era inocente, tenía quietecitos, de igual manera Jesús era inocente, tenía mansedumbre, tenía humildad y paciencia, y era un cordero sin defecto. Recuerden que Moisés les dijo a los israelitas que escogieran un cordero sin defecto. Jesús también era un cordero sin defecto como Cristo, ¿verdad? Entonces Jesús era sin mancha, sin arruga, sin mancha del pecado original, porque recuerden que Él nació sin pecado, fue escogido sin pecado, no tenía ni defecto de cualquier transgresión real. Entonces, Él era un varón también. El cordero tenía que ser varón, Jesús era varón, como Cristo es el Hijo de Dios, es hombre, la cabeza del cuerpo, y el primogénito es Jesús entre muchos hermanos, dice la palabra de Dios. Otro acuerdo que había entre Cristo y la Pascua, entonces, entre los dos es dice que ninguno de los huesos debería haber sido quebrado. Igualmente con Jesús encontramos en el libro de Juan 19:36 que se cumplió eso. Ningún hueso del cuerpo de Jesús fue quebrado. Murió, fue sacrificado, pero ningún hueso en su cuerpo fue quebrado. Qué buenas noticias para nosotros. Vemos entonces por qué es importante la Pascua para nosotros, porque la primera Pascua en la nación de Israel era solamente una sombra de lo que iba a venir. Cristo, cuando vino, entonces Él era la Pascua real. Él era el Cordero de Dios, el Cordero Pascual real que iba a ser sacrificado, y su sangre iba a ser lo que nos iba a completamente cubrir a todos los que lo aceptan. Entonces, seguimos leyendo. ¿En qué forma, entonces, la pregunta podemos hacer, en qué forma nosotros hemos sido pasados? Y eso lo vemos porque tenemos que ver que en 1 Juan 3:14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida
porque amamos a nuestros hermanos y que el que no ama permanece en la muerte. Entonces dice la palabra aquí que hemos pasado de la muerte a la vida. Eso es lo que pasó con nosotros. El sacrificio de Jesús como el Cordero Santo de Dios, como el Cordero Pascual, que fue sacrificado por nosotros, por su sangre. Entonces, por la sangre de él, nosotros fuimos pasados de la muerte a la vida. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una muerte espiritual a una vida eterna. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que la paga del pecado es muerte. Entonces cada uno de nosotros debemos de morir espiritualmente. Y estamos muertos espiritualmente. Pero cuando venimos a Jesucristo y lo recibimos, entonces cuando aceptamos a Jesucristo, lo que viene pasando, entonces como aceptamos la sangre de Él, el Cordero de Él, entonces hemos pasados de la muerte a la vida. Ya no vamos ya no tenemos que pagar nosotros el precio de la muerte espiritual, porque Cristo la pagó y en torno nos dio entonces su regalo, una dávida de Dios que nos dio, que es la vida eterna que Dios nos da. Qué glorioso es cuando me pongo a pensar yo de estas cosas. Entonces, la pregunta que se puede hacer es cómo podemos aplicar nosotros la sangre de Jesús. Vemos que los israelitas la aplicaron, ellos la ponían en las puertas de sus hogares. Nosotros, ya que hemos visto que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús es el Cordero Pascual, entonces su sangre que fue derramada, ¿cómo la podemos aplicar para nuestras vidas? ¿Y por qué la tenemos que aplicar? Tenemos que ver la razón de aplicarla, es porque la sangre de Jesús tiene poder. Tiene todo el poder que nosotros podamos necesitar, está en la sangre de Jesús. Vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Qué hermoso que nos enseña aquí el poder de la sangre de Jesús. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, del Cordero Santo de Dios. La sangre de Él nos ayuda a vencer. Ha vencido al diablo, ha vencido a sus demonios, ha vencido a toda plaga, ha vencido toda enfermedad, ha vencido todo problema que puede venir contra nosotros. La sangre de Jesús la ha vencido ya. Hay poder en esa sangre. Un momento para nosotros debemos de regocijarnos, de estar contentos y darle gracias a Dios, porque por medio de su sangre nosotros hemos vencido. Aleluya. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por medio de su sangre hemos vencido nosotros. Aleluya. Qué hermoso es cuando nos ponemos a pensar de esto, ¿verdad? Ahora, la Santa Cena nos da un ejemplo de cómo aplicar la sangre, porque estamos hablando de cómo la aplicamos a nuestra vida. Vamos a ver la Santa Cena en el libro de Marcos, capítulo 14, del versículo 22 al 25, y en unos momentos vamos a participar de la Santa Cena. Y aquí dice el versículo 22, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Qué hermoso aquí lo que está diciendo y lo que hizo Jesús con sus discípulos. Y sí, la última cena fue llamada la Pascua por Jesús. Eso lo vemos en Lucas 22:15. Era una nueva Pascua, algo diferente que Jesús estaba haciendo. Era una nueva ley, un nuevo pacto. Miren, la Pascua, recuerden que los judíos la celebraban. Cada año celebraban la fiesta de la Pascua. Entonces, en este momento era el tiempo de la Pascua. Jesús la estaba celebrando con sus discípulos. Pero fíjense lo que hizo Jesús, algo muy diferente aquí. Él celebrando con ellos, Él se levantó y les dijo, miren, mientras que comían, mientras que estaban comiendo, Jesús les dijo, miren, les dio pan y dije, tomen este pan porque este pan es mi cuerpo.
Les dijo, tomen de esta copa porque esta sangre es mi sangre. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Así como el pueblo de Israel comieron de la carne del cordero que sacrificaron y la sangre la ponieron en las puertas, Jesús les está diciendo, yo soy el cordero nuevo, yo traigo una nueva ley, un pacto nuevo, les estoy diciendo, yo soy el cordero, entonces tomen de mi carne, tomen de mi sangre, yo soy el cordero nuevo, aleluya. Es algo hermoso cuando nos ponemos a pensar de eso. Jesús era la Pascua porque Él fue el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Es lo que nos dice Revelación, Apocalipsis 13:8. Ahora, Jesús era la Pascua también porque su sangre rociada sobre el alma nos libra del ángel destructor. Aleluya. Aleluya, cuando me pongo a pensar en eso, que la sangre de Jesús me ha quitado todo el pecado, aleluya. Debido también Jesús era la Pascua y es la Pascua porque debido a que continuamos participando en comer el pan y beber de la copa que representa su cuerpo, su sangre, es algo que seguimos siendo nosotros. Miren, el cordero pascual no debería ser comido crudo o hervido. Fueron las instrucciones para los israelitas, y también igualmente por lo que Cristo no ha de ser comido de una manera carnal. Jesús no les estaba diciendo cuando les dio el pan de su cuerpo carnal, Él les dio pan y dijo, este pan representa mi cuerpo, lo que le estaba diciendo. Entonces es una manera espiritual. Jesús le está diciendo por la fe que se debe de ser, que era y también debía haber sido comido por completo, como en total. Cristo es recibido por la fe y en total. En otras palabras, no podemos recibir a Cristo solamente las partes que nos gustan. Nomás nos gusta que Jesús nos ama y no nos gusta cuando nos da mandamientos. Entonces eso no está bien. Debemos de recibirlo por completo. Recibir el amor, pero también recibir el regaño. Recibir su amor, pero también recibir sus mandatos y cumplir con ellos. En otras palabras, hay que obedecerlo también, hay que amarlo, hay que recibirlo por completo, no solamente las partes que nos gustan. Aleluya, es algo, yo estoy emocionado porque este día tan importante para nosotros que estamos celebrando, yo sé que Dios está haciendo algo ahí donde tú estás también. Dios está haciendo algo. Y al recibir la sangre del cordero de la Pascua en el lavabo y rociándolo en la parte de arriba y en los dos postes del lado de las puertas de las casas en donde los israelitas comían, y cuando el ángel de la muerte vio la sangre, entonces pasaba a través de esas casas. Cuando pasó por Egipto para destruir el primogénito, es por eso que se llama la Pascua. Pasó las casas de los israelitas. Entonces, estos eran anuncios de la aspersión de la sangre de Cristo en el corazón y la conciencia de los creyentes. Aleluya. Eso fue donde fue derramado, fue puesta en nuestros corazones. Nosotros estamos seguros de la justicia vengadora. Aleluya. De la maldición de la ley. Estamos seguros de la condenación de la ley y de la ira por venir. Y de la segunda muerte, todo por la sangre de Jesús, su sangre derramada en las postas de nuestro corazón, su sangre derramada en las postas de nuestra alma, nuestra mente, nos mantendrán salvo y seguro de cualquier virus o plaga o Satanás o demonio, cualquier cosa que venga contra nosotros, nos van a mantener seguros y en la protección de Dios y salvos. Aleluya, eso es algo gozoso para nosotros. Jesucristo es nuestra Pascua, que fue sacrificado, y su cuerpo y alma fueron ofrecidos como ofrenda y sacrificio a Dios por nosotros. Aleluya. Hoy estamos celebrando y celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, porque sabemos que Él fue sacrificado en una cruz, murió en una cruz, fue enterrado en una tumba, pero después de 3 días
Él resucitó de entre los muertos, aleluya. La razón de que hay poder en la sangre de Jesús es porque Él está vivo, no está muerto, Él no está muerto. Por eso hay poder en la sangre, porque su sangre, hay poder en ella, porque Él está vivo. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Aleluya. La muerte no lo pudo sostener. La tumba no lo pudo detener. Satanás no lo pudo vencer. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo el día de hoy. Él está vivo y su sangre todavía tiene poder para perdonarnos, para darnos vida. Su sangre tiene poder para protegernos de toda maldad, para protegernos de cualquier plaga que venga contra nosotros. La sangre de Jesús te puede ser libre. Hay que estar contentos porque te puede librar de cualquier cosa que te tenga en la esclavitud, cualquier cosa que te tenga atado. La sangre de Jesús te puede ser libre, te libra el día de hoy. Así como los israelitas fueron librados de la esclavitud, nosotros también podemos ser librados de la esclavitud. No tenemos que estar atados o bajo la esclavitud del pecado, bajo o atados por Satanás o por una enfermedad. Seamos completamente libres por la sangre de Jesús. Y vamos en estos momentos, vamos a participar de la Santa Cena del Señor y vamos a aplicar la sangre de Jesús en nuestras vidas. Pero antes de hacer eso, quiero darle la oportunidad de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es como se aplica la sangre. Tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. Recuerden que Dios se hizo hombre en Jesús. Jesús, su Hijo, se hizo hombre, vino aquí a la tierra para ser el Cordero Pascual, para ser sacrificado, para que su sangre te pudiera a ti pasar de la muerte a la vida. Y es lo que tiene que pasar en tu vida también. Tienes que pasar de la muerte a la vida. Y la manera de hacerlo es con la sangre de Jesús. Y eso lo hacemos cuando nosotros recibimos a Jesús. Porque todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Pero la dávida de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Les quiero dar esa oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. Aleluya. Ahí donde estés tú, ahí donde te encuentres, haz esta oración conmigo y nomás repita conmigo y dile a Dios, dile: Padre, te pido que me perdones de todos mis pecados. Yo sé que yo he pecado y mi pecado tiene una paga de muerte, pero Jesús ya pagó el precio. Entonces yo quiero que tú me perdones de todos mis pecados. Los confieso delante de ti y acepto a Jesucristo como el Cordero de Dios, lo acepto en mi vida. Yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador y lo confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esa oración, estamos contentos y que lo hiciste y queremos saber, déjanos saber que recibiste a Jesús en tu corazón, porque es una vida nueva que has empezado. Entonces, ya haciendo esa oración, en todos los demás y tú juntos con todos, vamos a participar entonces de la Santa Cena en esta mañana. Vamos a aplicar esto en nuestras vidas, porque recuerden que es una manera de nosotros aplicar la sangre, como los israelitas la aplicaron en las puertas, en el dintel y los postes del lado de la casa, la aplicaron para que pasara el ángel de la muerte. Nosotros la aplicamos en nuestro corazón, la aplicamos también cuando participamos de la Santa Cena, porque recuerden, Jesús dijo que este pan representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre. Cuando nosotros participamos en esto, en la Santa Cena, es lo que estamos diciendo, que estamos recibiendo al Cordero, estamos recibiendo el pan de vida, estamos recibiendo la sangre de Jesús. Vamos a participar entonces en recibir la Santa Cena el día de hoy, pero les voy a leer en 1 Corintios 11 del versículo 23 al 29, que nos dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí.
Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan y beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena. Aleluya. Entonces vamos a tomar un tiempo. Si tú tienes en tu corazón pecado, si tú tienes algo con tu hermana, hoy es el momento de pedir perdón y de perdonarlos. Hoy es el momento de hacerlo antes de participar en la Santa Cena. Cada persona se tiene que examinar, y mientras que se examinan cada persona a la misma vez, quiero que se preparen, preparen sus alimentos ahí donde ustedes están, el pan, la copa, y juntos vamos a participar de esta Santa Cena del Señor. Y en participar en esto vamos nosotros entonces a aplicar la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, nuestras familias, para que nosotros podamos estar bajo la protección de Dios, bajo la salud de Dios, bajo la salvación de Dios. Es lo que vamos a hacer hoy en día. Entonces vamos a recibir el pan ahí donde se encuentran. El pan fue quebrantado, así que quebramos el pan. Fue quebrantado para nosotros el cuerpo de Jesús, para que nosotros podamos recibir sanidad. Si tú te encuentras con una enfermedad o necesitas salud en tu cuerpo, entonces al recibir este pan, recíbelo por fe. Recuerda que esto lo hacemos por fe. Por fe recibes sanidad en tu cuerpo. Y entonces levanta el pan conmigo ahí donde tú estás y dígale: Señor, te doy gracias por el sacrificio grande que hizo Jesús de morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que su cuerpo fue quebrantado por mí para que yo pueda recibir sanidad en mi cuerpo. Ahora, al recibir este pan, a participar de este pan, yo recibo sanidad, y a la misma vez aplico la sangre de Jesús sobre mi vida para que ninguna plaga venga cerca de mí. La aplico para que, Señor, yo tenga la sangre de Jesús siempre trabajando por mí, porque es una sangre preciosa y poderosa. Y el pan este pan fue, Señor, representa el cuerpo de Jesús, y yo lo recibo en mi vida en el nombre de Jesús. Participar del pan. Aleluya. Es algo hermoso de poder participar como hermanos y hermanas en Cristo. A la misma vez dice que Jesús tomó la copa. Vamos a levantar la copa que representa esa preciosa sangre de Jesús y darle gracias a Dios. Y Padre, te damos gracias por la sangre de Jesús. No hay nada más poderoso. Sabemos que tiene tanto poder porque Jesús ha resucitado de entre los muertos. Jesús está vivo y su sangre preciosa tiene poder el día de hoy. Yo aplico esta sangre en mi vida en el nombre de Jesús. Participar de la copa. Aleluya. Estamos contentos que hemos participado juntos de la Santa Cena. Y esto lo seguimos haciendo, así como Dios le dio instrucciones a la nación de Israel de siguiendo haciendo esta fiesta de la Pascua en memoria de que cómo Dios los sacó de la esclavitud. Nosotros seguimos haciendo también la Santa Cena, la seguimos haciendo porque la hacemos en memoria de que Jesús fue sacrificado para sernos libres a nosotros también. Estoy contentos que pudieron estar con nosotros hoy en día. Les quiero dar la oportunidad rápidamente de que le den a Dios una ofrenda, unos diezmos. Hay diferentes maneras que lo pueden hacer para nosotros seguir adelante dando las buenas noticias, porque son buenas noticias. Son buenas noticias de que Jesús es el que ha pagado el precio para nosotros poder tener esperanza en el día de hoy, para tener un futuro bueno el día de hoy. Le doy gracias a Dios que han estado conmigo hoy, y el Señor los bendiga, y que el Señor esté con ustedes en sus hogares, ahí donde ustedes estén. Sigan poniendo su esperanza y su confianza en Dios. Dios los bendiga. Hasta la próxima.